Hola, bienvenidos a esta nueva aventura. Pues veréis, esto es algo que quería hacer hacía bastante tiempo, que es una especie de podcast o archivo de audio para que la gente pudiera tener acceso al contenido que yo escucho, que es básicamente en inglés. Y bueno, aunque la gente también sabe inglés, muchos de vosotros a veces el acento que utilizan en esos programas o incluso la velocidad con la que hablan quizá lo hace un poco inaccesible para la persona que no está habituada a escuchar ese idioma cada día. Entonces había pensado en eso, en hacer una especie de podcast, pero ya sabéis que bueno, el tema de financiación siempre es complicado y pedirle a la gente que colabore está bien y la gente colabora, pero si se puede hacer a través de otros medios que la gente no tenga que colaborar a no ser que así lo quiera, pues pensé que el YouTube era la mejor opción. Así que va a ser un podcast, pero vamos a poner una imagen fija de fondo como hacen muchos podcasters, y siempre habrá algunos momentos en los que necesitemos sacar alguna imagen o algún vídeo comentado sobre lo que se está tratando en el podcast. Así que de momento elegí el formato de vídeo de YouTube precisamente por eso, porque en el futuro ya sabéis que YouTube con una serie de horas pues empieza a monetizarlo. Así que sin más rodeos vamos a ir al grano de la noticia. ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Bueno, pues veréis. Ha habido mucha gente que ha reculado, ha habido mucha gente que está diciendo que sí, es una estafa, que yo no sé qué ha habido. A ver, yo defiendo lo mismo que defendía hace un mes y lo mismo que defendía hace 6 meses. Estoy totalmente seguro que Q es un movimiento real porque hay entre 250 y 350 millones de seguidores en todo el mundo. Estoy seguro de que Q existe porque básicamente emite posts en los canales que todavía lo hace, y que por supuesto dejó de emitir posts en el momento en que se hizo cargo del ejército, como estaba en las últimas semanas del gobierno de la administración Trump. Después ha habido mucha confusión, muchos comunicadores, Simon Parkes, Roger Steele, espía, algunos de los podcasts más populares que escucho, como el Report. Ha habido mucha gente que, incluyéndome a mí, por supuesto, que nos hemos animado demasiado y no veíamos el pequeño detalle en lo que se nos estaba contando. Y bueno, sinceramente, quizá estábamos todos tan confiados de que iban a ocurrir las cosas como nosotros pensábamos que no nos hemos dado cuenta de que obviamente si estás peleando contra un enemigo muy, muy, muy poderoso como es todo el globalismo, los bancos centrales, el Deep State, tú no puedes declarar tus planes al enemigo, porque el enemigo te va a comer, está claro, ¿no? Hasta el general Flynn lo ha dicho en más de una ocasión. Para intentar calmar a la gente, el presidente Trump siempre ha tenido esos detalles de las banderas, de las 17 cajas, de las historias, de las alusiones a Cuba, al número 17, como diciendo tranquilos que estamos aquí. Pero claro, no podemos telegrafiar el plan al enemigo, que es lo que hemos dicho en esta última semana, ¿vale? Entonces, bueno, yo reconozco mi parte de haber sido demasiado optimista, porque he creído que todo iba a ir por el camino. Es que estaba tan claro que todo iba a ocurrir así. Pero claro, cuando ya ves a todo lo pasado, cuando ves un plan genial, quizá te das cuenta de que ha sido genial precisamente porque no coincide con lo que tú pensabas que iba a ocurrir. Porque claro, si lo hubiéramos puesto las cosas fáciles a los demócratas, seguramente ellos también estarían esperando. De la misma manera que muchísimos de nosotros estábamos esperando que ocurriera algo, ellos también se estarían esperando que ocurriera algo. Así que yo confío en que todavía hay soluciones y hay medios de recuperar el país, por supuesto. Y de esto es lo que quiero hablar ahora ya. Ya no hablamos más de Q, de momento, al menos no en esta introducción, porque luego cada día, por supuesto, va a haber contenido Q, siempre habrá contenido Q. Y bueno, más que nada quería decir eso, que yo, incluyéndome a mí, hemos pecado muchos, todos, de optimismo,
que hay que ser optimistas, por supuesto, pero que cuando llega el momento de la cruda realidad de que lo que ha ocurrido es lo que ha ocurrido y no es lo que nosotros pensábamos, pues que hay que empezar a buscar otro tipo de explicaciones. Y entonces de eso se va a tratar el podcast, ¿vale? Primero quiero daros una especie de fotografía o de puesta en posición de dónde nos encontramos ahora mismo. Pues veréis, en el gobierno obviamente está la administración Obama, como la llamamos nosotros, porque una especie de mezcla entre Joe Biden y Obama, que es el que aparentemente da las órdenes. Es un presidente, Biden, que no es respetado por la gente, ni por el ejército, ni por la mitad de la administración, ni por más de la mitad del pueblo. Es un país enorme, pero en el que muchos estados están en crisis económica, sobre todo los demócratas. Nueva York, no la ciudad solamente, sino el estado completo. El estado de California, Oregón y algunos otros estados grandes que están con medidas de lockdowns. Entonces hay una crisis económica galopante, y no solo la que ya estaba viva por culpa del COVID, sino la que está provocando las nuevas medidas de la administración Biden. Pues ya sabéis que se han cortado trabajos porque han desautorizado la construcción del famoso oleoducto X-Pipe. Han anulado alguna otra serie de permisos que tenía dados Donald Trump. Básicamente están tratando de revertir todo lo que hizo el presidente Trump. Pero no solamente por rabia, sino porque quieren volver a la Agenda 2030 directamente. Ya sabemos, en España sabemos exactamente de qué va esto, porque la izquierda funciona, por desgracia, igual en todo el mundo. Lo que quieren es tener gente dominada, gente que dependa de salarios dados por el gobierno, gente que dependa de subsidios, vamos a decirlo así, gente que no piensa, esclavos, según la palabra. Y encima han encontrado la manera estupenda, la manera perfecta de controlarnos, que es la puñetera pandemia. Entonces, así está Estados Unidos ahora mismo. Por su parte, la parte de Trump, bueno, ya sabéis que hemos superado el impeachment. No hay que cantar victoria todavía, porque McConnell, que es el líder, bueno, ya no es de la mayoría, porque ha quedado en minoría, el líder que encima es republicano del Senado, pues ha sugerido en el discurso final, después de que el impeachment ha resultado un desastre para los demócratas, pues ha querido aclarar que Donald Trump es sin ninguna duda el causante de lo que ha pasado en el Capitolio, y que aunque el Senado le haya absuelto, dado que eso es un tema político, que no sería raro que algún fiscal de carrera coja el caso y lo lleve a juicio por la rama criminal. O sea que no se extrañe que aún le vayan a machacar más a este hombre, porque es lo que han estado haciendo desde que entró en la presidencia. Entonces, hablando de Trump, tenemos que distinguir, al menos yo lo quiero hacer así en el podcast, dos ramas. La rama oficial, es decir, lo que se quiere que se sepa o lo que se quiere decir, y luego la rama, vamos a llamarla Q-oficial, ¿vale? Es decir, lo que vamos averiguando, lo que vamos investigando, de lo que nos vamos enterando, que esta vez va a ser, yo creo, bastante menos atrevido que antes de las elecciones, porque ya hemos aprendido la lección de que no podemos proclamar los planes al enemigo. Entonces podremos hablar de planes, podemos hablar de lo que pensamos que puede ocurrir, quizá con menos miedo aquí en España, porque si estuviéramos en Estados Unidos tendríamos seguidores dentro de los malos, digámoslo así, y aquí no tendremos tantos. Y por el idioma encima, aunque en Estados Unidos el español también es un idioma dominante, el que hablemos en español sobre posibles planes no va a dañar yo diría que casi absolutamente nada a ningún posible plan que pudiese haber. Entonces es menos peligroso hablar de estas cosas aquí que en Estados Unidos, y de hecho en las reuniones que tenemos siempre hablamos de lo mismo, que suerte que los que estamos en Europa podemos hablar más de estas cosas, porque en Estados Unidos se está intentando
limitar, pero también por la parte patriota, el explicar demasiadas cosas demasiado claro para que la próxima vez no nos pillen con la guardia baja. Es decir, que el tema de que se sepa o no se sepa lo que se va a hacer o lo que se cree que se va a hacer no pueda influir en el tema de la ejecución misma de una determinada operación, ¿vale? Entonces, en la rama oficial, como hemos dicho, va a haber dos ramas. En la rama oficial vamos a contar con War Room, que es el programa de Steve Bannon, en el que hay muchísimos invitados y además de mucha calidad. Está Raheem Kassem, que es este chico que es inglés, que estaba aquí con el partido del UKIP, con el partido del Brexit, y se dio cuenta de que aquí no iba a conseguir los objetivos que él quería. Se marchó a Estados Unidos hace unos años, ha sido corresponsal de guerra y ahora está allí con Bannon como compañero. Tenemos a Steve Cortés, que ha estado con Donald Trump todo el tiempo en la campaña. Tenemos a Boris Epstein, como no, al alcalde Giuliani, y a Li Mengyan, que es una científica china que desertó y que ha contado muchos secretos, muchas historias sobre el coronavirus que mucha gente ya sabe, pero ella lo ha contado de primera mano porque ella lo ha vivido. Pues una china que trabajaba en un laboratorio en Hong Kong y decidió sencillamente dejar su país y su familia para contar al mundo lo que estaba pasando porque consideraba que era injusto. Y bueno, pues también participa en el programa. Luego tenemos la parte Q-oficial, que a mí es la que más me gusta, la verdad, que son los planes, es decir, las cosas que se van entreviendo con los movimientos que se están produciendo, lo que se adivina, qué se puede hacer, qué se puede pensar, qué es lo que va a ocurrir. No vamos a hablar de aviones hipermodernos o de armas espaciales, descuidar que no. Pero desde luego es muchísimo más interesante que escuchar las noticias normales que se escuchan en cualquier otro sitio, eso desde luego. Entonces, como hacer un pequeño resumen y para no pasarnos de los 15 minutos en este primero, yo os prometo que los siguientes podcasts serán más de noticia. No tendrán tanto tema de explicación o rollo como estamos soltando ahora, porque yo lo que quiero es un poco contar o presentar lo que pretendo hacer. Después, para que os hagáis una idea, vamos a dar una especie de pequeño repaso de la rama oficial. Empezando con la rama oficial, vamos a hacer una especie de repaso de contenido de War Room, pues de los contenidos que explican allí. Y mirad, tenemos varios proyectos que están ahora mismo en marcha en la parte, digámoslo así, no efectista de la campaña, de lo que va a ocurrir con Donald Trump en el futuro. Están hablando de poner la vista en el año 2022 y 2024 para que el presidente se presentase al Congreso y luego a la presidencia de nuevo en el 2024. Yo eso desde luego no lo comparto, pero es lo que se está contando, ¿vale? Luego hay un movimiento tremendo, totalmente brutal, que se está produciendo en la campaña del Partido Republicano, que es que hay muchísimos proyectos para retomar las bases del partido. Es decir, están animando a la gente a que se presente a los congresos locales, a alcaldes, a que se presenten a sheriff de los condados, a que se presenten a vocales del Partido Republicano, que son los que luego eligen a los candidatos. Es decir, está habiendo todo un movimiento tremendo que además está impulsado por el podcast de War Room. Daros cuenta de que Steve Bannon no es solamente un podcast. Esta gente tuvo contactos con el partido, con los disidentes del Partido Comunista Chino. De hecho, fundaron el nuevo Estado Federal de China, y el programa que hacen se emite en vivo y se traduce hasta al chino, se traduce al vietnamés, a Camboya, se traduce a varios países de la zona que les siguen. Estamos hablando de casi 200 millones de audiencia. Es un programa brutal de audiencia y la verdad es que lo que hablan en este programa se escucha y se sigue, ¿vale? Entonces están desarrollando una campaña tremenda para que las bases republicanas, la base MAGA, como ellos le llaman, los deplorables, como se nos llegó a llamar a los que apoyamos siempre a Donald Trump,
por parte de Hillary Clinton y otros demócratas, pues para que los deplorables, los magas, tomen de nuevo el poder del Partido Republicano, pero empezando por las bases. Y tenemos teóricamente 2 años, porque hasta las elecciones del medio término, como ellos le llaman, de 2022, pues todavía hay mucho tiempo para... Y esto es totalmente independiente de lo que pueda o vaya a hacer el presidente Trump, ¿vale? Después tenéis la idea del 2024 y ya se habla tanto en el War Room como en otros podcasts de la candidatura del presidente Trump de nuevo, sea viniendo del Congreso, sea viniendo de la nada, aunque yo ya digo que yo eso concretamente no lo comparto, pero es la postura oficial y es de lo que se está hablando, ¿vale? Vamos ahora con la parte Q-oficial, es decir, o co-oficial, Q-oficial, que todos sabemos que, bueno, que yo me refiero al tema de Q. A ver, no ha habido nada, absolutamente nada, que haya fallado en las previsiones de los podcasts, de los posts. Lo que ha habido es un error de interpretación tremendo, un optimismo en la gente, que todos lo veíamos ganado, porque es que se veía ganado, era fácil de ganar, y de hecho se ganó. Pero no nos hemos dado cuenta de que aquí el máster del plan era el jefe, y el jefe ha hecho las cosas como él ha querido. Él no ha salido a combatir más de lo que ha combatido porque no le ha interesado, porque quería que se viera todo lo que se está viendo, porque se quería ver toda la corrupción que se está viendo ahora mismo. Y todo lo que se tiene que hacer ahora mismo se va a poder hacer sin ninguna duda, pero tendrá que ser cuando el jefe quiera, a su tiempo y en su calendario, no cuando nosotros queramos o como nosotros queramos. Porque incluso en los programas estos de War Room, War Room Pandemia y otros podcasts que escucho, se permiten darle consejos al presidente Trump, cómo tiene que utilizar, qué abogados tiene que utilizar, y al final nos hemos dado cuenta todos de que los dos que parecían pánfilos de abogados que ha presentado después de despedir a los 5 del equipo que estaba antes, pues todos pensábamos que estos abogados eran un poco pánfilos, que sabían allí, que no sabían lo que iban a hacer, que no sabían con quién se estaban enfrentando, y al final en 2 horas y media han despachado el tema y han tenido pues una victoria arrolladora sobre los demócratas, y han dejado muchas cosas claras que no estaban claras delante del pueblo americano, porque gracias a la cobertura que ha tenido el tema del debate, pues se han enseñado muchas cosas que no se sabían. Entonces, básicamente el tema Q va por los derroteros que siempre ha ido. Hay un plan para recuperar el país, para recuperar la presidencia. Va a ser, repito, al paso que el presidente Trump quiera, no al que nosotros queramos. Y bueno, pues hay muchos símbolos que apuntan en ese sentido. Por ejemplo, la Guardia Nacional, que sigue en Washington desplegada, nadie sabe por qué. Están asustados de miedo, no saben, ellos saben que Trump quería hacer algo, pero no saben por qué no lo ha hecho. Tampoco lo saben si lo va a hacer, tampoco saben cuándo lo va a hacer, ¿vale? Los ayudantes de Biden están hablando ya de cerrar la prisión de Guantánamo. Se conoce que ya tienen miedo de que les va a tocar ir allí. Ya sabéis que Nancy Pelosi es la speaker del Congreso más... la peor de todas, porque lleva 2 impeachments en los que ha fallado. Hay posts de Q que indican que los demócratas están a 0 de municiones. Ya he puesto un Twitter hoy diciendo esto. Tenemos al presidente Trump, que ha emitido ese comunicado desde la oficina del presidente, que habla de caza de brujas. Y si nos vamos a Q, hay 2 posts que hablan precisamente de caza de brujas, y el segundo de ellos dice claramente que la parte mala, la parte dura, está terminando ya. La siguiente fase es la que nos traerá justicia. Está firmado por Q+. Q+ es el presidente Trump, como todos sabemos. Hay otros posts de Q, como el 3720, que hablan de que es de fecha 2019 y ya habla de que habrá interferencia en las elecciones de 2020 y que habrá un impeachment. Así que fijaros hasta qué punto estaba todo previsto. Lo que pasa es que no lo hemos sabido o no hemos querido verlo.
Porque fijaros, este es el más importante de todos los que quería comentar hoy. Los posts 4821 y 4822 que dicen claramente: ¿qué pasaría si Biden se convierte en presidente, a pesar de que se sepa que cogió cantidades inmensas de dinero en forma de chantaje, del Partido Comunista Chino y también de Ucrania? ¿Qué ocurriría? ¿Sería China la dueña de la Casa Blanca o sería Ucrania la dueña de la Casa Blanca? Porque hay dos posts, uno que habla de China y otro que habla en los mismos términos de Ucrania. Es decir, da la sensación de que todo estaba previsto. No hemos querido ver, los que hemos estado escuchando a los que parecía que tenían más experiencia en el tema de posts, porque todos queríamos que ganara Trump, obviamente. Pero estaba más que claro y más que dicho en montones de posts y declaraciones, hasta el mismo Trump. Hoy he puesto un artículo que enseña 3 vídeos. Ese vídeo donde Trump decía que no le importaría perderlo todo temporalmente, claro, para saber quiénes estaban con él y quiénes no. En otro vídeo de antes de las elecciones, que hablaba claramente de que estaría un tiempo fuera, que no se le vería, que perfectamente podría ser ahora, en el tiempo que está fuera de la presidencia. O este otro vídeo donde dijo en el muro que esto de la enmienda 25, que a él no le afectaría para nada, pero que tuviera cuidado Biden, porque probablemente sí que le podría afectar a Biden, ¿no? Entonces hay muchísimas indicaciones que nos han estado diciendo que esto podría ocurrir, porque nadie ha dicho que fuera a ocurrir de seguro, pero no las hemos querido entender así, porque todos pensábamos que iba a ir la cosa de otra manera. Es que no nos olvidemos que estamos luchando contra un enemigo muy, muy poderoso. No se trata de Biden y los demócratas, aquí estamos hablando de pues todo el cabal, todo el banco central, el sistema de bancos centrales de todo el mundo, todo el sistema del calentamiento global, de leyes de género, etcétera, etcétera, todo el tema con el que está metida la izquierda y que está metida toda la dictadura del nuevo orden mundial que quieren imponer. Entonces nadie dijo que fuera a ser fácil. Y bueno, pues si tenemos un genio jugando al ajedrez que está manejando el tema, pues hay que confiar. Y además tampoco podemos hacer otra cosa más que confiar. Eso sí, aquí vamos a contaros todo lo de Q, de lo que nos enteremos, ¿de acuerdo? Es decir, todo aquello que esté relacionado con Q o con posibles avances en la estrategia o lo que pueda estar ocurriendo, os lo voy a contar aquí en este podcast. Esto lo podéis tener clarísimo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 1 o 2 veces a la semana, de momento será solamente una quizás. Así que nada, yo os invito a que os paséis por aquí a escuchar estas noticias que os voy a ir dando, pues que tienen que ver con todo lo que escucho. Os prometo que no será rollo como hoy, ¿vale? Hoy es una especie de introducción. Yo procuraré ser escueto y dar noticias claras de lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Así es que nada más, un saludo muy fuerte y espero veros en el siguiente podcast. Hasta luego, adiós.